En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, continuamos nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan en esta mañana, y ya usted conoce, porque si ha venido en estas últimas semanas, sabe lo que estamos haciendo. Hemos dicho permanentemente que en esta carta vemos diferentes pruebas que el apóstol presenta para que nosotros como creyentes podamos validar la veracidad de nuestra fe. Y siempre digo en estas introducciones lo mismo, porque es fundamental que para nosotros quede claro si somos creyentes genuinos. Eso es muy importante, particularmente en un tiempo como en el que vivimos hoy, en el cual para ser creyente supuestamente lo único que hay que hacer es levantar una mano o caminar al frente si el pastor hace una invitación y ya, soy cristiano. No es lo que la Biblia dice, y Juan nos ayuda a través de esta carta a que nosotros podamos evaluarnos y evaluar nuestra fe a través de varias pruebas que incluyen aspectos doctrinales y aspectos morales. Con respecto a lo doctrinal o a lo que debemos creer, bueno, hemos hablado que es necesario para ser cristiano creer en el Jesucristo bíblico, en el Jesucristo que es 100% Dios y 100% hombre. También es necesario que consideremos nuestra naturaleza de pecado. No sé si lo recuerda cuando Juan nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. O sea que eso es parte de las pruebas que nosotros tenemos que pasar de alguna forma para poder decir: sí, mi fe es verdadera. Si de repente nos creemos muy buenos, hay algo que no está bien. De hecho, entre más caminamos con el Señor, más nos damos cuenta de nuestras faltas. Es necesario en el aspecto moral, también ahora hablemos del aspecto moral. Bueno, hemos visto la importancia de la obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo. Hemos hablado del amor a los hermanos, o sea que si alguien dice: yo soy cristiano pero detesto a los hermanos, hay algo que no está bien. Hemos hablado de la permanencia en la fe, muy importante, la permanencia en la fe. Sí, hemos dicho, un creyente puede tener momentos difíciles en su fe, pero un creyente genuino jamás abandona la fe. ¿Por qué? Hemos dicho, porque la fe es un regalo de Dios, es un don divino. La fe no viene para irse, el Espíritu Santo no entra para luego salir. O sea que el creyente genuino permanece en la fe. Y la semana anterior hablamos de un tema muy importante que tuvo que ver con la permanencia de la palabra de Dios en nosotros como un distintivo de la fe salvífica y también de la madurez espiritual que podamos tener. O sea que este libro, el mensaje de este libro es fundamental en nuestra vida. Es difícil, o diría yo imposible, pretender ser un creyente, por lo menos un creyente sólido aparte de la palabra de Dios. ¿Sí? Es necesaria la palabra de Dios. De hecho, hay que escucharla para poder creer. La fe viene por el oír el mensaje concerniente a Cristo. En conclusión, es imposible ser un creyente genuino aparte de la palabra. Y es imposible ser un creyente fuerte espiritualmente aparte de la palabra. En esta mañana, el apóstol Juan presenta una esperanza, por eso el mensaje se llama la esperanza purificadora, una esperanza que es propia de todo creyente. Todo creyente en el Señor Jesús tenemos una esperanza muy especial. Y es una esperanza que tiene un fundamento muy sólido, pues es una esperanza que procede de Dios, procede de aquel que no puede mentir, que solamente habla verdad. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? La esperanza de que un día ustedes y yo vamos a ver al Señor Jesús. Realmente. Para el creyente ese encuentro será glorioso. Estaremos con Él por toda la eternidad, hermanos, disfrutando de la santa presencia del Salvador de nuestra alma. Y es esta esperanza en el corazón nuestro, en el corazón de los creyentes, una muestra más de la veracidad de nuestra fe. ¿Tenemos esa esperanza de que veremos al Señor Jesucristo? Hermanos, esta esperanza no es ganas de pensar cosas positivas, ¿no? Hay gente que dice: hay que pensar positivo, pensemos que algún día veremos a Jesús. No tiene nada que ver con pensar positivo y todo que ver con
que esta es una esperanza sembrada en el corazón por el Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. A través de la palabra. Haciendo una pequeña mención al mensaje de la semana anterior, dijimos que para permanecer en el Padre y en el Hijo, eso lo dice Juan, para permanecer en Dios tenemos que asegurarnos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Eso fue parte del mensaje de la semana anterior. Entre más profundamente se arraiga esta palabra en nuestros corazones, resulta que nuestras convicciones se hacen más fuertes. Nuestras convicciones con respecto a las verdades bíblicas, incluyendo nuestra esperanza con respecto a la venida del Señor Jesús. Como creyentes, nosotros ansiamos encontrarnos con el Señor. Yo no sé usted, hermano. Yo no sé usted. Pero yo le puedo decir que yo ansío que el Señor venga, ojalá hoy. Yo. Y no hay duda en nuestros corazones de que así como lo prometió el Señor Jesús, realmente va a venir por su iglesia. Esta no es una esperanza vacía, hermanos. No es una esperanza de hecho, es una esperanza que está avalada por la fidelidad de Dios. El Señor Jesucristo es ese Dios fiel que dijo lo siguiente. Escuche, palabras que encontramos en Juan 14, versos 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Eso es el Señor hablando. El Señor nos está diciendo, voy a prepararles un lugar. Yo voy a volver otra vez, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Son sus palabras. Él nos está asegurando que va a regresar por nosotros. En Primera de Tesalonicenses 4, el apóstol habla de ese encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo. Es el acontecimiento que conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Escuche los versos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, escuche, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Hermanos, sabemos que no solamente el Señor va a regresar por su iglesia, es lo que acabamos de ver, nos lo dijo, pero esto es importante que lo tengamos muy claro. Puede regresar en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Es importante hacer una distinción que la hemos hecho en otras ocasiones para no confundirnos. Una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos diferentes. La segunda venida de Cristo no es inminente. La segunda venida de Cristo no va a pasar ni hoy ni mañana, porque tienen que surgir o ocurrir algunos eventos previos que todavía no han ocurrido. Pero el arrebatamiento de la iglesia puede suceder antes de que se acabe este servicio. En cualquier momento puede el Señor venir por su iglesia. Las últimas palabras que la Biblia registra del Señor Jesucristo, ¿sabe cuáles son? Lo último que dice el Señor Jesús es esto: sí, vengo pronto. Es lo último que dice, Apocalipsis 22:20. Al final de la Biblia, sí, vengo pronto. Hermanos, el Señor va a venir a recoger a su iglesia y el Señor va a regresar para juzgar al mundo. Esa es una realidad. Es una realidad. Y en el pasaje de hoy el apóstol Juan nos llama a permanecer en Cristo a la luz de esto que estamos hablando. La pregunta de hoy es esta, para que la tenga presente en su mente y en su corazón. Escuche. ¿Cómo afecta mi manera de vivir la esperanza que tengo acerca del regreso del Señor Jesucristo? ¿Cómo afecta mi forma de vivir el hecho de que sé que un día el Señor va a venir por mí?
Como veremos en esta mañana, la esperanza del regreso de Cristo, como dijimos, es una esperanza purificadora. Purificadora. Nuestro pasaje lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, los versos 28 y 29. Por favor, pongámonos de pie, va a ser muy breve. Primera de Juan 2, versos 28 y 29. Puede seguir la lectura con sus Biblias. Ahí veo que Anita está siguiendo la lectura, me encanta. Para eso tenemos Biblias. Le he dicho varias veces, si no tiene Biblia, compre una. Si no tiene cómo comprarla, agarre una de ahí. Pero tenga su Biblia y lea su Biblia, hermano. Dice el Señor: y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es palabra de Dios. Esos son los dos versos que vamos a ver hoy, brevemente. Se pueden sentar, hermanos, gracias. El apóstol Juan, le puedo pedir el favor de que apague su celular, hermanos. Por favor, apaguemos nuestros celulares antes de iniciar el servicio. No se imagina cómo distrae cuando uno está aquí parado que empiecen a sonar celulares. Por favor. El apóstol Juan escribe esta carta cuando ya era un hombre anciano, era un hombre muy viejo. Y él se refiere varias veces a estos creyentes como hijos, hijitos, ¿no? Hijos o hijitos. Y el punto aquí es que es un hombre que tenía una gran experiencia de vida con el Señor, un hombre que tenía un gran conocimiento, un hombre que tenía un gran amor por los hermanos, un hombre que tenía autoridad apostólica. Era uno de los apóstoles, de hecho, el último que quedaba de los apóstoles de Cristo. Y con esa autoridad que le da su condición de apóstol, él le inicia dando una orden en esta mañana, así como lo vimos también la semana anterior, y la orden es muy similar a la de la semana anterior. Les dice: y ahora, hijos, permanezcan en Él. Imagínense que Juan está aquí parado con nosotros. Si Él estuviese hablándonos a nosotros, nos diría a ustedes y a mí: y ahora, hijos, permanezcan en Él. Hermanos, esto es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción. El apóstol está enfatizando la importancia de que como creyentes nosotros busquemos de manera activa, de manera continua, de manera intencional, permanecer en Cristo. Escuche, es muy importante. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo significa estar unidos a Él. Y eso lo vimos y lo hemos hablado en Juan 15, la ilustración que el propio Señor Jesús presenta, en donde, acuérdense, Él dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o más fácil, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y Él dice: toda rama que en mí permanece dará buen fruto, pero también dice: la rama que en mí no permanece es cortada y echada al fuego, haciendo referencia a las personas que no son creyentes. Hermanos, la rama separada del árbol no puede dar fruto. No solamente no puede dar fruto, la rama separada del árbol se seca, se muere. La rama separada del árbol no tiene vida. En ese orden de ideas, permanecer en Cristo es tener la vida de Cristo. ¿Sí? Si la rama está pegada al árbol, ese árbol le da vida a la rama. Esa rama es parte de la vida del árbol. En el momento en que la rama se separa, ya no tiene vida. Y así como la rama de un árbol vive en razón a su unión con ese árbol, hermanos, nosotros como creyentes vivimos en razón a nuestra unión con Cristo. La vida de Cristo, piense usted en el corazón de Cristo latiendo dentro de nosotros. La vida de Cristo fluye en el creyente. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Un texto que mencionamos muchas veces. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Esa es la idea, de que Cristo está activamente vivo en nosotros y Él es nuestra vida, es nuestra vida. Entonces, teniendo en cuenta el imperativo que vemos en esta mañana,
este llamado que el apóstol Juan nos hace a todos nosotros a permanecer en Cristo, es necesario enfatizar que como creyentes ustedes y yo tenemos la responsabilidad de buscar esa permanencia. Esto es vital lo que estamos hablando. Como creyentes tenemos la responsabilidad de buscar dicha permanencia en el Señor. Estamos llamados a ser proactivos en nuestra búsqueda de dicha permanencia. Porque si así no fuera, ¿qué sentido tiene entonces que el apóstol diga, ustedes tienen que permanecer en el Señor? Repito, eso requiere una acción. El apóstol está diciéndonos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces surge una pregunta muy importante. De manera práctica, ¿cómo puedo yo buscar permanecer en Cristo? ¿Cómo puedo hacer? Ok, el apóstol me dice, permanece en Cristo, Jorge. Ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo permanezco en Cristo? Parte de eso lo hablamos la semana anterior. Dijimos, para permanecer en Cristo, la palabra tiene que permanecer en nosotros. O dicho de otra manera, la palabra del Señor ha de ser central en nuestras vidas a través de varias cosas que hablamos la semana anterior. La lectura de la palabra, la meditación en la palabra, el estudio de la palabra y, muy importante, la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso es parte de permanecer en Cristo. Por eso les digo, es necesaria la palabra de Dios si nosotros pretendemos permanecer en Cristo. Y requiere de un esfuerzo, requiere de un compromiso, requiere de una acción. Requiere de disciplina permanecer en Cristo. La palabra ha de ser central, lo acabamos de decir en palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3:16. Él dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que sea abundante la palabra en ustedes. En otras palabras, que estén saturados de la palabra de Dios. Esa es la idea. Y es esa presencia de la palabra de Dios en nuestro ser interior que tiene un efecto externo en la conducta. Sí, la palabra transforma el corazón, hermano. La palabra transforma nuestras vidas. No en vano dice el Señor, la palabra es viva y eficaz. O sea, este es un libro diferente a todos los demás. Este es un mensaje distinto a todo otro mensaje. Porque este es un mensaje que tiene vida, la vida de Dios que transforma el corazón del hombre. O sea que la palabra cambia nuestra conducta, cambia nuestra manera de vivir. Y en ese orden de ideas permanecemos en Cristo cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. Esa es una manera de permanecer en Cristo. Estamos viendo una manera práctica de poder permanecer en el Señor. Otra manera práctica es la oración. Yo no sé cómo es su vida de oración. La oración es fundamental en la vida del creyente y es un elemento esencial para permanecer en Cristo. Oramos al Padre. Claro que sí, oramos al Padre. Siempre oramos al Padre en el nombre del Hijo. Pero yo no creo que esté mal eventualmente también orar al Hijo, ¿no? A veces uno se encuentra dándole gracias al Señor Jesucristo. Señor, gracias. O Señor, perdóname, o Señor. O sea, yo no veo problema con eso. El punto es que es necesario que vengamos en oración al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué oramos? Bueno, primeramente para dar gracias. Damos gracias al Señor. Le pedimos, le presentamos nuestras peticiones, le confesamos nuestros pecados al Señor en oración. Exaltamos su nombre. Esa es otra forma en que nosotros permanecemos en Cristo, la oración. Una tercera forma, la alabanza y la adoración, que lo hacemos aquí domingo a domingo y lo puede hacer usted también en su casa. La alabanza y la adoración no solamente es la música en la iglesia, la alabanza y la adoración es una vida, una forma de vida. Nosotros podemos y debemos buscar vivir una vida que sea de alabanza a Dios. Pero cuando venimos aquí a la iglesia, venimos juntos, ¿cierto? Como hermanos a exaltar al Señor por medio de la música, por medio de la predicación de su palabra, a través de también de la comunión entre los hermanos. Y todo esto es parte de permanecer en Cristo. Conclusión, hermanos. Tenemos la responsabilidad de buscar vivir vidas agradables a Dios. Permanecer en Cristo requiere de un compromiso. Requiere de un compromiso. No hay manera de que esto funcione sin nuestro esfuerzo. Y aquí hago un paréntesis por si acaso alguien esté diciendo, pero este pastor está enseñando, ¿acaso entonces que la salvación es por obras? O sea, ¿tenemos que hacer esfuerzos para ser aceptos a Dios? No, no es lo que yo estoy diciendo. La salvación es por gracia de Dios.
Eso está perfectamente claro, Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero sí estoy argumentando esto, que espero nos quede claro, porque es una verdad que la Biblia presenta. Escuche, la Biblia presenta dos realidades que son muy importantes y que en mi opinión no son del todo comprensibles, por lo menos por nosotros en esta existencia. Por un lado tenemos al Señor, que es el iniciador de la salvación. El Señor nos da la fe, provee al corazón nuestro la fe salvífica y nos asegura la salvación eterna de nuestra alma. O sea que el Señor empieza todo, pero al mismo tiempo estamos llamados a creer. Al mismo tiempo estamos llamados a activar de alguna forma esa semilla de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón y debemos creer en Cristo. Adicional a eso, somos responsables ante Dios por nuestros actos. Estamos llamados a vivir en obediencia a su palabra y eso está estrechamente relacionado con la idea de permanecer en Cristo. Somos responsables de vivir vidas agradables a Dios. ¿Sí? O sea, Él nos da la fe, pero nosotros somos responsables de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no es fácil balancear las dos verdades, pero es lo que la Biblia enseña. Dijimos que la salvación está asegurada. Hay gente que dice, no, la salvación se puede perder. No, no se puede perder, hermano. La salvación genuina no se pierde, nunca se pierde. El mismo Señor Jesús afirmó en Juan 6:40, Él dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y dice, y lo resucitaré en el día final. Dice que no va a perder ninguno de los que su Padre le ha dado. O sea, la salvación es para siempre. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos llama a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pablo nos llama en Romanos 12, a presentarnos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. O sea, la salvación no la podemos perder, pero al mismo tiempo el Señor nos dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo usted entiende las dos cosas de manera perfecta? Yo no se las puedo explicar. Lo único que le puedo decir es lo que Dios dice. Dios nos salva para siempre, pero nos dice, cuida tu salvación. Ocúpate de ella. Cuídate no porque la puedas perder, sino ocúpate de ella. Ocúpate de vivir conforme a esa vida nueva que has recibido. Esa es la idea. Hay un verso que balancea y presenta estas dos verdades, Tito 2, versos 11 y 12. Mire lo que dice. Habla sobre la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Ahí está la gracia de Dios. Pero luego dice, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahí está. Ahí está. Por gracia somos salvos, pero debemos vivir de una manera agradable a Dios. Ahí está. Es lo que el Señor dice. Y Juan entiende, hermanos, esa unión entre la responsabilidad humana y la gracia de Dios, y por eso es que nos dice, entendiendo eso y a la luz de esto, permanezcan en Él. Permanezcan en Él. Es lo que está diciendo hoy. En otras palabras, asegúrense de no alejarse de Cristo, asegúrense de permanecer en el árbol, manténganse unidos a Él. Esa es la idea de la primera parte del verso. Entonces, en la siguiente parte del verso, vamos a encontrar la razón por la cual Juan nos llama a permanecer en Él. Permanezcan en Él, pero ¿por qué? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué debo permanecer en Él? Escuche, para que cuando se manifieste, dice nuestro verso, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Estas son palabras clave. Dijimos al inicio, el Señor Jesús prometió regresar. No se trata de si va a regresar, se trata de cuándo, como lo veremos ahorita. ¿Sí? O sea, Juan no nos dice, permanezcan en Cristo por si se manifiesta. Juan dice, permanezcan en Cristo para que cuando se manifieste.
Tengan confianza y no vergüenza. Es un hecho que el Señor regresará. No sabemos cuándo, pero es un hecho que regresará. Juan nos llama a permanecer en Cristo para que cuando Él regrese tengamos confianza en lugar de vergüenza. Qué interesante. Dos aspectos muy distintos. Confianza o vergüenza. Confianza o vergüenza. Habrá personas que experimentarán vergüenza y serán apartadas del Señor. ¿Quiénes serán apartados del Señor en vergüenza? Todas las personas que no creyeron en Él. Todas las personas que rechazaron el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Esas personas serán apartadas del Señor y se irán avergonzados. Ahí están incluidos aquellos que creían ser pero no eran, que los hemos visto en Mateo 7:21. Aquellos que le dicen en ese momento, Señor, Señor. Y Él les dice, apártate. Apártate de mí, no te conozco. Hermanos, quien permanece en Cristo jamás será apartado del Señor. Esa es una bendición para usted y para mí. Si usted y yo permanecemos en Cristo, significa que somos creyentes de verdad y significa entonces que nunca vamos a ser separados, nunca vamos a ser apartados del Señor. Es como si Juan nos dijera, permanezcan en Cristo para que cuando Él regrese su fe sea confirmada por el hecho de que no serán apartados de Él, pero por el contrario, estarán a su lado para siempre. Esa es la idea de lo que Juan está diciendo. Por eso es que esta es una prueba de nuestra fe. Y hermanos, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. El Señor se va a manifestar a toda persona, todo individuo, toda persona va a tener un encuentro con Cristo. ¿Sí? Toda rodilla, dice la Biblia, se doblará ante Él. Toda lengua confesará que Él es el Señor. No algunas rodillas, no la mayoría de las rodillas. Toda rodilla, toda lengua. Y esto lo hemos hablado. A todo creyente, el Señor se le va a manifestar como el Salvador glorioso. Pero a las demás personas, el Señor se va a manifestar como el juez. Como el juez. Y a la luz de esta verdad, de esto que estamos hablando, hermanos, sabiendo, porque esto es una realidad, sabemos que vamos a ver a Cristo cara a cara. La pregunta entonces es esta: ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo vivo yo mi vida a la luz de que voy a ver al Señor Jesús? Repito, para usted y para mí, el encuentro con Cristo es inminente. Puede pasar en cualquier momento. El Señor puede venir hoy o mañana, o en un año, o en 10, o en 100. No sabemos. Puede venir en cualquier momento. Escuche esta pregunta. Creo que la repito varias veces porque esta pregunta es clave para nosotros. Despiértese y escuche. Si Cristo viniera ahora, si Cristo llegara ya, ¿hay algo en mi vida? ¿Hay algo en su vida que sea motivo de vergüenza? Esa pregunta es muy importante. Esa pregunta es muy importante, hermanos. Es cierto que si creemos en Jesús somos salvos. No estamos hablando de nuestra salvación. Si usted es un creyente, usted es salvo. Ese no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la salvación genuina, produce un cambio en nuestra vida. Sabemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Eso es verdad de usted y de mí. Sabemos que todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas, nos han sido dadas. ¿Qué significa eso? Tenemos la capacidad para vivir vidas agradables a Dios. Escúchelo, lo podemos hacer. Tenemos el poder de Dios para hacerlo. ¿Tenemos a quién? Al Espíritu Santo adentro de nosotros. Usted tiene, si es un creyente en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios morando dentro de usted. Eso es lo que la Biblia enseña. Hemos sido crucificados con Cristo, hermanos, y hemos sido resucitados junto con Él a una nueva vida. Usted y yo somos una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas.
Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y escuche, en lugar de ser enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Esa es la realidad de todo creyente, es una realidad gloriosa. Ahora bien, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que acabamos de enumerar, en ocasiones nos encontramos, ustedes y yo, ofendiendo al Señor con nuestro pecado. Esa es una realidad. Hermanos, ustedes y yo, un día vamos a estar frente a frente con el Señor. Vamos a dar cuenta de nuestra vida. Pablo habla de ese momento, de ese instante para cada persona en 2 Corintios 5:10. Escuche. Dice, porque todos nosotros, fíjese que no dice porque algunos de nosotros, fíjese que no dice porque la mayoría de nosotros, dice porque todos nosotros, y dice nosotros está hablando de los creyentes, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y ese malo, lo hemos dicho en otras ocasiones para que lo entienda brevemente, no tiene que ver con el aspecto moral necesariamente, tiene que ver con el hecho de no aprovechar la vida. ¿Sí? No aprovechar. Usted puede ser un creyente y de repente ver televisión toda su vida, pues es un creyente que desaprovechó su vida. Salvo, sí, porque creyó en Cristo, pero su vida fue un desperdicio en términos de su obra y servicio. Eso es lo que quiere decir ese malo en el contexto. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo a la luz de esta verdad? ¿Usted es perfecto? No. ¿Yo soy perfecto? Tampoco. No somos perfectos, pero tenemos la capacidad para vivir vidas agradables a Dios, capacidad que Dios nos da. Repito la pregunta. Si Cristo llega ahorita, si Cristo llega hoy, ¿hay algo en su vida que sea motivo de vergüenza? Hermano, ¿está usted permitiendo en su vida alguna iniquidad? Que en lugar de darle confianza con respecto al regreso de Cristo, le genere miedo o vergüenza. O sea, hay algo en su corazón que le dice, no, ojalá el Señor no viniera hoy. Ojalá me dé una esperita para yo arreglar esto que tengo que arreglar. Hay algo en su vida, hay algo en su corazón que le hace pensar, ojalá el Señor no llegue ya. Puede ser que le falte perdonar a alguien, puede ser que le falte vencer algún patrón de pecado que todavía le cuesta romper. Puede ser sentimientos de envidia, puede ser un apego a las cosas de este mundo, puede ser orgullo, puede ser que de repente usted anda diciendo mentiras, pueden ser tantas cosas. Hermanos, debemos estar preparados. Debemos estar preparados, es cierto, no somos perfectos. Pero estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados a vestirnos del nuevo hombre y despojarnos del viejo. Estamos llamados a vivir vidas distintas. La certeza y la inminencia de nuestro encuentro con Cristo ha de motivarnos a desechar el pecado y vivir en santidad. Hermanos, ¿qué efecto tiene esto en nuestras vidas? La esperanza de la venida de Cristo es un incentivo para vivir vidas agradables al Señor. Es una esperanza purificadora. Debemos vivir con expectativa, hermanos, sabiendo que en cualquier momento, como dijimos, en cualquier momento podemos estar en la presencia del Señor. Bien sea porque nuestro tiempo en este mundo se acaba, que puede pasar en cualquier momento, usted está de acuerdo con eso, ¿sí? Hoy estamos, mañana no sabemos. O sea, nuestra vida se puede acabar hoy. O el Señor puede regresar hoy también. Entonces, por tercera vez, ¿hay algo en su vida que le causaría vergüenza si hoy usted tuviera su encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo? ¿Hay algo que hay que dejar? ¿Hay algo que hay que iniciar? ¿Hay algo que hay que cambiar? Hermanos queridos, que esa certeza de nuestro encuentro con el Señor
nos motive a dejar lo que haya que dejar, a iniciar lo que haya que iniciar, a cambiar lo que haya que cambiar. Permanezcamos en Él, como nos dice Juan, permanezcamos en Él para que podamos vivir vidas justas, hermanos, dando buen fruto, y así tendremos confianza y no vergüenza el día que estemos frente al Señor. Y esa vida de justicia es el resultado ¿de qué? De permanecer en Cristo. No podemos por nuestra cuenta. Nosotros no podemos solos. Necesitamos de Él. Por eso el apóstol Juan en el verso 29 de nuestro pasaje, el siguiente, dice: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Lo dijimos anteriormente, cuando una persona tiene la vida de Cristo fluyendo dentro de sí, inevitablemente experimenta un cambio. Esa es una realidad. Ya lo dijimos, somos una nueva persona, una nueva creación, una persona que ha nacido de nuevo. En palabras de Juan 1:13, somos personas que hemos sido engendradas. Escuche, dice, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creyente es hijo de Dios. Todo creyente genuino es nacido de Dios, hermanos. ¿Cómo se manifiesta entonces esa nueva naturaleza en nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta? A través de una vida cambiada. Ya casi termino. A través de una vida cambiada. De una vida que muestra con hechos la transformación interna del corazón. Por eso Juan en nuestro verso dice: todo el que hace justicia. Todo el que hace. Todo el que practica justicia. Todo el que vive en justicia. Hemos dicho 1000 veces, es fácil hablar. Esto lo repito con frecuencia, es fácil hablar. La pregunta es: ¿cómo vivimos, hermanos? Todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Por qué? Porque habiendo sido engendrados por Dios, nosotros los creyentes recibimos la capacidad para vivir en justicia. ¿Se da cuenta? Tenemos una capacidad dada por Dios para poner en práctica los designios del Señor. O en palabras de Santiago, para ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Esto es hermoso, escuche. El Dios de justicia produce justicia en sus hijos. El Dios de justicia produce justicia en sus hijos. Se escuchó a Jesús decir que el árbol se conoce por su fruto. Y dice, un árbol bueno no puede producir fruto malo, y un árbol malo no puede producir fruto bueno. Bueno, resulta que usted y yo, el creyente en Cristo, proviene de un buen árbol. De un buen árbol. Dios es un buen árbol. Y las ramas de ese árbol producen un fruto consistente con la naturaleza de ese árbol. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, todo creyente es nacido de Dios. Repito, todos tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, los creyentes. Todos estamos capacitados para vivir en justicia y adicionalmente todos vamos a encontrarnos con Jesús cara a cara para dar cuenta de nuestra vida. Hermanos, que esa capacidad que hemos recibido de Dios para vivir justamente, sumada a la certeza y a la inminencia de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, nos motive a vivir vidas agradables a Él. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo estemos enfrente de Él, podamos escuchar las dulces palabras de la boca del Señor: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé usted, yo quiero escuchar esas palabras del Señor Jesús. Y yo espero que usted también. Hermanos, vivamos conforme a ese anhelo, permaneciendo día tras día en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por esta tu palabra, por la certeza que tenemos, Señor, de que un día vamos a verte cara a cara. Y en medio de nuestra imperfección, porque sabemos que ninguno de nosotros
es perfecto. Anhelamos, Señor, vivir vidas agradables a ti para que cuando llegue ese momento no haya vergüenza en nuestras vidas, pero haya confianza en nuestros corazones, Señor. Señor, ayúdanos a vivir expectante, reconociendo esta verdad. Tú nos lo dijiste. Lo último que dijiste fue: vengo pronto. Sí, vengo pronto. Señor, ayúdanos a la luz de esa verdad, buscar vivir vidas agradables a ti. Sabemos que lo podemos hacer, nos has empoderado para hacerlo a través de tu precioso Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ayúdanos a meditar en la verdad de que un día daremos cuenta de nuestra vida al Señor Jesucristo. Un día le veremos cara a cara. Señor, ayúdanos a vivir de forma tal que todos podamos escuchar esas dulces palabras: bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Permítenos escuchar esas palabras, Señor. Para ello, permítenos vivir ese tipo de vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.